Bueno, estamos en Argentina, acá es sábado a la mañana, tempranito, 10 de la mañana. Esto es Hilados Malén. Yo soy Vicky, ¿cómo están? Bueno, traje un montón de prendas tejidas para mostrarles. Todos los tutoriales gratis están acá en el canal. Y los hilados los pueden comprar en nuestra tienda online si están en Argentina. Solamente vendemos en Argentina. Aunque los tutoriales los miran de todo el mundo, los hilados únicamente los vendemos dentro de Argentina. A ver si me aparece el chat. ¿Hay alguien por ahí? ¿Se escucha? A ver si me escuchan. Ahí me apareció. Hola. De Chile. Hola, hola. Bueno, buenísimo. Entonces me ven y me escuchan. Genial. ¿Cómo andan? De España, de Chile. Moni, de La Pampa, de Uruguay. Bueno, me encanta que estén de todos lados. Escríbanme, cuéntenme de dónde son. Yo mientras les voy a ir mostrando algunas cositas que tengo acá. Uy, de Costa Rica, de España, Uruguay. Necochea, cerquita, muy lindo, me encanta. De Buenos Aires, de Roma, de Chile. ¡Cuánta gente! Bueno, bienvenidos a todos. Tengo una pila de prendas tejidas acá para mostrarles. Les quería contar algo que me preguntan mucho y es sobre este cuellito, el cuello sol. Ustedes van a encontrar el tutorial gratis acá en el canal. Si ponen en el buscador Hilados Malén cuello sol, que es el nombre de este cuellito. Siempre que busquen algo pongan primero Hilados Malén, así los lleva directo, porque por ahí es difícil encontrar con tantos tutoriales y tantas cosas que hay en YouTube, es más difícil. Entonces ponen en el buscador Hilados Malén, en este caso sería cuello sol. Y la duda que les suele aparecer es que yo les mostré el triángulo este. Es exactamente el mismo tutorial. Se empieza igual, con los mismos 3 puntitos y se va tejiendo hasta que uno quiere. En este caso lo tejí hasta acá y en este caso seguí tejiendo más. Pero es el mismo video. Son 3 puntitos para comenzar. Yo en el video les muestro cómo ir aumentando y lo van aumentando hasta que ustedes quieran, según el hilado que tengan, según el tamaño que quieran lograr, pero es el mismo tutorial. Todo punto Santa Clara, bien fácil para principiantes. Hola de Italia, de Uruguay. Hay muchas de México, muchísimas. Bienvenidas. Bueno, los hilados únicamente los vendemos en Argentina, pero los tutoriales los miran de todo el mundo. Este es uno de los últimos hilados que estamos promocionando porque es divino. Tengo estos 3 tejidos que hice con el hilado Delicia. Esperen que se los voy a traer para mostrar. Acá traje 2 ovillitos para que lo vean. Es súper suave, muy suavecito, muy esponjoso. Lo pueden conseguir en nuestra tienda online. Se llama Delicia. Es abrigado, se teje rapidísimo porque es grueso. Hola de Grecia, de Monterrey. Bueno, les cuento entonces. Esto lo pueden pedir en la tienda online. Hacemos envíos todos los días. Y cada hilado, cada prenda lleva una determinada cantidad. Este chal que les mostré recién son 3 ovillitos, al igual que este chaleco, que es una sola pieza, todo derechito, en punto Santa Clara o punto bobo, que es el más fácil. Tienen el tutorial gratis acá en YouTube. Para encontrar el tutorial tienen que poner en el buscador, pongan Hilados Malén chaleco T, porque
se llama chaleco T porque es una letra T lo que tejemos. Vamos derechito y después aumentamos para los dos lados. Por eso le puse ese nombre. Y fíjense lo lindo que queda el hilado, que en la espalda las franjas quedan horizontales y en la delantera quedan verticales. Es un efecto que tiene este producto. Va cambiando de color así por franjas. Queda buenísimo. Hola desde Tigre. Muchas gracias. A 2 agujas de Tailandia. Mira qué lindo. Bueno, este es en 2 agujas. Y después tejí el mismo hilado, pero en crochet. Este otro modelo que también es una sola pieza. Todo enterito. Este es el último tutorial que está acá en el canal. Se llama Chaleco Delicia. Le puse el nombre del hilado. Y es, como les decía, una sola pieza. Así que para principiantes, súper principiantes, bien fácil y rápido. Este es crochet. Pero tejí uno muy parecido a 2 agujas, que se llama Kimono Petra. A ver si está por acá. Adri, ¿no me pasás por el Kimono Petra? Ahí se lo pedí a Adri, a ver si lo dejé acá o está en mi casa. Es muy similar. Miren cómo quedó atrás. Y el efecto del hilado. Este es el color 105. Para si lo quieren buscar en la tienda, el que tengo puesto ahora es el 105. Y el que les mostré antes es el 106, que es el del chaleco T. El de el chal triangular es el color 101. Porque en la fotito después por ahí no se dan cuenta cuál es cuál. Número de agujas. Generalmente uso aguja 9 para este hilado. Tanto en crochet como en 2 agujas. Ay, gracias. Acá está el Kimono Petra que les decía. Es muy similar a este proyecto, pero tejido a 2 agujas. ¿Cuánto sale el envío a Cava? Bueno, eso va a depender del peso. También va a depender de si elegís a sucursal del correo o a tu casa. Entrando en la tienda online, pones lo que te gustaría comprar y el código postal, y ahí te aparecen las distintas opciones de distintos correos, y tanto a domicilio como a sucursal del correo. Así que ahí fíjate, porque es muy económico. Y el hilado también está a un precio promocional, así que es súper conveniente. Hoy mandamos un montón acá. Hola, bienvenida, recién me conecto. Dice, bueno, esto queda grabado, así que si lo quieren ver desde el principio, después va a estar disponible. Les muestro el Kimono Petra, que es bastante parecido, como les decía, el modelo a este. Lo pueden dejar así, abiertito. Le pueden poner botones si quieren. Le pueden poner un lazo. Inclusive lo pueden coser si quieren. Se cose así y queda cerradito. Le pueden poner mangas, le pueden agregar un cuello. Esto es una base súper fácil para principiantes. Después, lo que se les vaya ocurriendo va a quedar lindo seguro. Desgraciadamente no envían a Italia. Por el momento, solo en Argentina. Muchas gracias. ¿De qué color me recomendás? Bueno, no hay nada más personal que el color. Son todos preciosos. Yo les muestro tejidos para que vean. Como les decía, este es el 105. El otro, el chaleco T, es el color 106. Y el del triángulo es el 101. Pero es a gusto de cada uno, según con qué ropa te gusta usarlo. Hice el top loose y me encantó cómo queda. Bueno, me alegro. Ese es en crochet. Búsquenlo si quieren hacer alguna musculosita en crochet. Se llama top loose. Les muestro el Kimono Petra para que vean cómo queda, que es tejido a 2 agujas. Ven que es un modelo muy similar, también tejido. Todo en una sola pieza, pero en este caso a 2 agujas. Lo hice más
anchito incluso más holgado me queda. El ancho lo dan ustedes a su gusto. Estas prendas no tienen talle, son accesorios. Hola desde España, ¿vas a hacer el tutorial? Me preguntan. Todo lo que les estoy mostrando ya tiene tutorial acá en YouTube, todo. No sé cuál era el primero, me olvidé, pero este es el chaleco T, tejido a 2 agujas. Este es el chaleco Delicia en crochet. Ustedes tienen que buscar siempre poniendo hilados Malén primero y después el nombre de la prenda. O me dejan en comentarios cuando termina el vivo y yo les paso el enlace. Si lo ponen ahora no, porque se va a perder, ahora no lo puedo responder. Pero cuando termina el vivo va a quedar grabado y ahí pueden escribir comentarios y yo les busco lo que necesiten. Traten de anotar el nombre de la prenda. Este se llama Kimono Petra. Es a 2 agujas, tiene un punto divino, así que también se los recomiendo. El Kimono Petra lo tejí con este hilado, que es nuestro mohair grueso. Es un mohair sintético, no es como los mohair de antes que picaban. Esto es súper suave, muy suavecito. Y hay unos colores hermosos. Este es el mohair grueso que lo usé tanto para el kimono Petra como para un montón de otros proyectos. Ahora les voy a mostrar. Lo pueden conseguir en nuestra tienda online y ahí van a ver cada proyecto cuánta cantidad lleva. Está todo detallado en la tienda para que no les queden dudas. Hola desde Madrid. Hola. Ahí me preguntan cuándo empezaste a tejer. Bueno, yo a 2 agujas empecé a tejer de chiquitita con mi abuela, desde los 6 años más o menos, y después ya de más grande, sola, empecé a tejer en crochet. Desde México, hola, muchas gracias. Me olvidé que les iba a mostrar. Las otras cosas que tejí con el mohair grueso, Tengo varias. Uno es el que está súper viral porque es tan fácil. Que es solamente un rectángulo. Este tutorial lo van a encontrar como, siempre pongan hilados Malén, Poncho Sofía. Anótenlo para no olvidarse, Poncho Sofía. Se puede usar con el cuello así en V, como dicen en España, V. Nosotros en Argentina le decimos V corta. Lo pueden usar así. O lo pueden girar si lo usan con el cuellito así, bote o recto. Queda buenísimo. Le agregué estos flequitos porque me sobró helado y me encantan los flecos. Con 2 de profano, ¿qué hago? Bueno, por ejemplo, te doy un ejemplo. Acá hay un video que se llama Chaleco París. Ese es uno que sale perfecto con 2. Desde Colombia, ¿qué tienes en crochet? Bueno, hay más de 200 tutoriales en crochet y 200 tutoriales a 2 agujas, hay de todo. Los invito, si todavía no se suscribieron al canal, suscríbanse, es gratis y así cada vez que yo subo algún video les muestra, el algoritmo les va mostrando lo que voy subiendo nuevo. ¿Quién? Saludos de Perú. Bueno, como les contaba, es un rectángulo todo derechito, súper fácil para principiantes, y este es en 2 agujas. Hice también uno con el mismo concepto de un rectángulo todo enterito, pero esta vez a crochet. Y en este caso lo tejí con un hilo de algodón para verano o media estación, pero ustedes si quieren lo pueden hacer en lana de invierno, es lo mismo, no pasa nada. Cada uno lo hace para la época del año que le guste. En este caso usé nuestro hilo de algodón Ibiza, que es mercerizado, tiene una textura divina
y también un grosor ideal. No es ni muy grueso ni muy finito. La verdad que me encantó hacerlo. Lo pueden encontrar en nuestra tienda online, se llama Ibiza. Cualquier duda nos escriben por WhatsApp también. Si ustedes entran a la tienda online, les va a aparecer el icono de WhatsApp a un costadito. Ahí tocan y nos escriben. Únicamente desde Argentina, porque esa es la tienda online, es solo para Argentina. Hola, hola. Qué lindo todo lo que escriben, gracias. ¿Desde Canadá también? Bueno, me alegro que les guste. Este entonces se llama Poncho Ibiza. Así van a encontrar el tutorial y en la tienda online van a encontrar el hilo que se llama Ibiza también. Así que es fácil de acordarse. Después, a ver, tengo acá el bolso Geo. Este es un bolso ideal para principiantes. Son 4 rectángulos. Es como tejer 4 bufandas. Para la que dice yo solamente sé tejer bufandas, pueden hacer este bolso sin ningún problema. De Colombia, de España, qué lindo. Este entonces, como les decía, bolso Geo. Anótenselo si lo quieren hacer. Buscan acá el tutorial en el canal. Es muy fácil. El hilo que usé es nuestro algodón multicabos. Van a encontrar en la tienda online el combo listo para tejer el bolso, que son 4 madejas. 4 madejas de este hilo multicabos. Es grande, entran un montón de cosas. Miren, voy a poner unas madejitas para que vean la capacidad que tiene. Ahí ya voy 3 madejas, 4. Miren, queda buenísimo. Bolso Geo, entonces, tienen las medidas de los rectángulos y también el paso a paso para coserlo. Es muy muy fácil. Si lo quieren hacer a dos, en crochet, porque estas son a 2 agujas, también pueden usar la misma medida y el mismo tutorial, solo que lo hacen, por ejemplo, en medio punto o media vareta. Es fácil, fácil. Hola, de México, de Mina Clavero, Córdoba, qué lindo. Tenemos un montón de clientas cordobesas, tejen muchísimo. San Pablo, de Colombia, de Florida. Qué lindo. El top alba, alguien me dice algo del top alba. Es este, miren. Este top alba pesa menos de 300 gramos, 200 y algo. Es súper livianito. A ver si está la costura. Es ideal para principiantes también porque son 2 cuadrados. ¿Ven? Todo derechito, derechito. No tiene talle tampoco, porque fíjense que esto me va a mí y le va a cualquier otra persona. A alguno le quedará más largo, más corto, pero es así, un accesorio. De México, de San Pablo, de Panamá, hola. Bueno, me encanta que hay gente de todos lados. Este, como les decía entonces, pesa menos de 300 gramos. Pero siempre el peso depende del hilado, porque hice uno igual, igualito, el mismo tamaño, pero en otro hilado y llevó 400 gramos. Así que no todos los hilados son iguales, rinden diferente. De Mendoza, hola. Este se llama Top Alba. Así que busquen acá en la lupita de YouTube y la 2 mal leen Top Alba. Lo van a encontrar el paso a paso. Siempre todos los tutoriales que les estoy mostrando, todo ya está disponible y es gratis. Todo lo que les estoy mostrando ahora ya lo pueden encontrar acá en el canal. ¿Qué quieren ver? ¿De invierno o de verano? A ver, díganme. Tengo de todo. A ver. Vicky, el saco Paz, ¿lo puedo hacer en lana? Sí, me encanta para hacerlo en lana. Lo voy a traer así lo ven. Acá está.
que lo doy vuelta. A ver qué dicen: invierno, invierno, verano, 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 verano. Bueno, bien. Este es el saco paz que yo lo pensé para verano porque está tejido en hilo de algodón. Pero si ustedes lo hacen en alguna lanita bien calentita, aunque tenga este calado, igual sigue siendo súper abrigado. Verano, invierno, invierno, verano. Está muy dividido. Este entonces, como les decía, se llama saco paz. Si lo quieren hacer, busquen acá en YouTube Hilados Malén saco paz. Y ahí les va a aparecer el tutorial completo. Si quiero comunicarme con ustedes para averiguar sobre envíos y todo eso, ¿cómo hago? Bueno, nosotros tenemos un número de WhatsApp exclusivo para Argentina. Me imagino que estás adentro de Argentina. Y ahí te respondemos todo lo que necesites. Te lo puedo dar el número, pero más fácil me parece que entres a la tienda online www.hiladosmalen.com.ar. Es el nombre del canal, hiladosmalen.com.ar. Y ahí está el iconito de WhatsApp, solamente tocas y te lleva directo a nosotros. Oh, soy de Buenos Aires, de Temperley, qué lindo, gracias. De Deró, estamos cerquita. Hermoso tu proyecto, bueno, gracias. Esto está tejido todo entero, no tiene costuras acá, ¿ven? Solamente se cose un pedacito en el hombro. Me encanta hacerlos así porque quedan muy lindos a la vista, a los costados. Y se puede hacer de cualquier talle, porque ustedes para comenzar miden el contorno de la cadera y de ahí siguen tejiendo derechito. Todos los modelos que yo hago los pueden hacer en cualquier medida. Arrancan con su medida y siguen derechito. Es fácil. Ah, bueno, ahí hay alguien que ya lo hizo en invierno, mira, con lana de invierno. Empezamos a hablar del saco paz justamente por esa consulta. Bueno, este entonces, saco paz. Lo dejo por acá. Y bueno, no sé qué mostrarles porque está muy dividido. Les voy a mostrar las dos cosas entonces. Tengo, por ejemplo, de verano esta remerita que se llama pipa. Busquen acá en YouTube Hilados Malén, remera pipa. Fácil, como me gusta a mí. Todo derechito. Queda divina, cómoda. Ahí dice, pero no sé nada de crochet. Bueno, no te preocupes, porque yo trato de hacer un tutorial a 2 agujas y uno en crochet. Este es en crochet, se llama remera pipa. Pero hice una igualita a 2 agujas, se llama blusa arena. Anota el nombre. Pones en el buscador Hilados Malén, blusa arena. No la tengo acá porque la uso un montonazo y está en mi casa. Pero bueno, es muy parecida a esta, solo que tejida a 2 agujas. Así que busca blusa, arena y listo, resuelto. Hola, de Perú. Bien, ahí dice, es hermosa, estoy por terminarla, me encanta. Esta entonces, recuerden, remera pipa y a 2 agujas, blusa, arena. Es hilo de algodón, lo que usé, lo encuentran en la tienda online, es hilo de algodón 8/6, hilo de algodón peinado, porque hay otros que son diferentes, que no son tan suavecitos. Este es hilo de algodón peinado. Ahora voy a uno de invierno. Este, por ejemplo, está tejido con nuestra angorita sintética, que es un hilado muy abrigado y a la vez muy livianito, no pesa casi nada. Ah, hola de Portugal. Bueno, este se llama saco encanto. Anoten el nombre, saco encanto. Lo pueden hacer más largo, ya se los digo porque ya sé que me lo van a preguntar. Este lo hice cortito porque lo quería para un pantalón que era súper alto.
que lo tengo de un pantalón que uso mucho en invierno, que tiene la cintura altísima, entonces lo hice así cortito. Pero lo pueden hacer del largo que quieran, es lo mismo. Siguen tejiendo un poquito más nada más. Gracias. Sí, hay Dios el paraíso detrás tuyo, dice, miren todo lo que hay. Ahí entra gente, del otro lado están las chicas preparando los pedidos. Y sigue para allá, ¿eh? Es gigante el negocio, sigue para aquel lado. Hay de todo. Tenemos tanto de invierno como de verano todo el año, porque se teje todo el año. Saludos de Chile, de España. Entonces, volvamos. Este se llama saco encanto, lo pueden hacer más largo y es tejido a 2 agujas. Después, con el mismo hilado, que es nuestra angorita sintética, tejí este a crochet. Parece que con 2 agujas, pero es en crochet. Le puse unos bolsillitos de Perú. Hola Reina, te admiro mucho. Es muy fácil, dice que no tiene cabeza para entender ese trabajo. Todo tiene su tutorial paso a paso, estoy segura que lo vas a poder hacer, así que manos a la obra. Ahí alguien dice, podemos ver la parte de la espalda. ¿Se ve? Carolina de Tucumán, de Valencia, España. Qué lindo. Bueno, sigo entonces. Les mostré 2 agujas, crochet. Ahora, ¿qué más les puedo mostrar? Estamos con invierno, verano. Este es el chaleco T, que al comienzo del video se los mostré a 2 agujas. Este es el chaleco T en crochet. También se llama chaleco T porque es como si fuera una letra T. Todo una sola pieza. Miren qué lindo que queda. Así caladito para verano. De Chile. Muchas gracias por los mensajitos. Soy zurda, pero me doy maña, muy bien. Bueno, este entonces, chaleco T, pero crochet. Ya les mostré el chaleco T, 2 agujas. Caladito así para verano. Acá tengo un chal en forma de triángulo en crochet. Vieron que recién les mostré el chal a 2 agujas al comienzo del video. Si se lo perdieron, no se preocupen porque va a quedar grabado y después lo pueden ver completo. Al comienzo del video mostré un triángulo a 2 agujas y este es un triángulo crochet. El hilado lo van a encontrar en nuestra tienda online. Todos los hilados que les mostré. Este es profano. Es una mezcla de lana merino, acrílico y algodón. Es un hilado de invierno calentito. El chal lo pueden, si quieren, lo pueden hacer con hilo para verano. Este es abrigadito. Me encantan tus diseños, gracias. De Rawson Chubut, qué lindo. Mandamos también muchísimo para el sur. De México. Hoy de Turquía, muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar también otro que tiene muy buena repercusión siempre, y acá cuando lo mostramos en el negocio a todo el mundo le encanta. Es muy lindo para tejerlo porque se teje una sola pieza. Miren cómo queda. Todo entero, una sola pieza y ya salen así, las mangas. Hay otro que por ahí ya lo habrán visto que son 2 piezas, que se une a la mitad de la espalda, se cose. Este no, este es una pieza sola. Les voy a mostrar cómo se ve de atrás, porque la cadenita inicial es la mitad de la espalda, miren. Acá. Esa es la cadenita donde comienza el trabajo. Y de ahí se va tejiendo toda la vuelta,
y se forma todo, las mangas, la espalda, la delantera, todo con una sola pieza. Hola, de Puerto Madryn, qué lindo. Este lo van a encontrar acá en el canal poniendo Hilados Malén, saco Isa, I-S-A, Isa. Hola, hola. Bueno, a ver qué más les puedo mostrar. Me habían dicho de verano, de invierno. Tengo acá, esperen que lo voy a buscar. Hay un montón. Ustedes piensen que en el canal ya tenemos 400 tutoriales. Cada tutorial es una prenda tejida que está acá o en mi casa. Este es el top down perla. Se llama top down porque está hecho de arriba hacia abajo y no tiene costuras. Top down. Miren lo lindo que queda. ¡Chan! Es buenísimo. Se puede hacer del largo que ustedes quieran, porque acá yo dejé de tejer, pero pueden continuar si quieren hacerlo más largo, más tipo poncho. Sin cuello también se puede, el cuellito lo agregué después. De Río de Janeiro, qué lindo. Dentro de poco voy a ir a Bucios. ¿Hay alguien de Bucios por acá? De Lobería. Hola, hola. A ver si hay alguien de Bucios. Así la voy a visitar. Este, bueno, como les decía, se llama Top Down Perla. No, Gloria. El Top Down Perla es otro. Top Down Gloria. Le pueden cerrar acá más si quieren. Pueden continuar mangas. Yo lo dejé así tipo ponchito porque lo uso con remeras de manga larga en invierno. Este es un hilado de invierno, es abrigadito, es una lana merino sedificada. De España, hola, hola. Bueno, les decía entonces, este lo buscan como Top Down Gloria. Y hay un puntito así en 2 agujas que también tiene relieve, que me encanta, el punto garbanzo, y con ese punto tejí este que se llama chaleco mayo. Miren qué bueno que queda. A ver qué dicen. Por favor, envíe un video de YouTube. No entiendo. Todos los tutoriales están acá en el canal, que se llama Hilados Malén. De Perú, de Córdoba. Ah, pero de Córdoba, España, más lejos. Qué lindo. De Portugal, de Venezuela, de Extremadura, España. Bueno, chicas, me encanta que sean de todos lados. Este se llama entonces chaleco mayo. Está tejido a 2 agujas. Esperen que me lo acomodo. Pueden ponerle si quieren botones. Yo no soy fanática de los botones, por eso no van a encontrar en el canal, pero ustedes se lo pueden agregar si les gusta. Cierre. Gracias, qué lindo. Ahí me preguntan de dónde soy. Bueno, soy de Argentina, Mar del Plata. Esta es la tienda nuestra de venta de lanas. El suéter Pandora es muy hermoso. Bueno, muchas gracias. Me hiciste acordar del suéter Pandora, así que ahí vamos. Ustedes díganme lo que quieren ver y yo si lo tengo acá les muestro. Algunos, como les decía, están en casa. Lo tengo, Cari, gracias. Creo. A ver. Ah, no. No lo tengo. Ahí me lo va a buscar Cari, el suéter Pandora. De Quilmes. Hola, hola. A ver. Ay, gracias, Cari. Acá está. Este es el suéter Pandora. Es uno de los favoritos. El punto es espectacular, así que
lo pueden usar si quieren para otros proyectos. Vayan a ver el video porque es fácil y queda divino este punto. Ay, pero qué bueno, de todos los lugares que están viendo no puedo creer. De Guatemala, de España. Bueno, miren, este es el suéter Pandora. Pueden buscar acá en YouTube Hilados Malén suéter Pandora. Y van a encontrar el videíto. Que como les decía, si no quieren hacer el suéter, igualmente les va a servir el video para aprender este punto que queda precioso. Pueden hacer de todo. ¿Dónde veo el video? Acá mismo, en YouTube, viste que tenés una lupita para buscar los videos, un buscador. Ahí en el buscador pones el nombre del video que querés ver. Por ejemplo, este se llama suéter Pandora. Y si no, cuando termine el vivo, me podés escribir en los comentarios lo que te gusta y yo te mando el enlace. Ahora no puedo porque no puedo escribir. De Guadalajara, México, qué lindo. Otra mexicana, hay muchas mexicanas. Hola, hola, hola. De San Francisco, California, qué lindo. Después cuando termine el vivo voy a ver si puedo agregarle los subtítulos para que lo puedan entender mejor si son de otros países. El suéter Pandora, sí, es este. De Colombia. Muchas gracias. Bueno, tengo acá también un topcito que hice con el hilo de seda. Este se llama, no me acuerdo el nombre. Top. Espera que le voy a preguntar a las chicas, pero no me acuerdo el nombre. Yani, ¿cómo era el nombre de este? Gracias. Top Lola. Me había olvidado el nombre. Este lo van a encontrar como Top Lola. Está hecho con nuestro hilo de seda que tiene una caída espectacular. Los flecos no se desarman, porque muchas me escriben, ¿cómo hago para que no se desarmen los flecos? Depende de la calidad del hilado. Esta seda no se desarma. Es divina. Esto es hilo de algodón. Sí. ¿Les gusta? A mí me encantan los flecos. Y es muy lindo tenerlo puesto y sentir los flecos. De Catamarca, de México, Kazajistán. ¡Uy, qué lejos! ¡Qué lindo! Hola, buen día. Bueno, cualquier duda que tengan, si son de Argentina, nos pueden escribir por WhatsApp. Y si son de otro lado, me dejan acá un mensajito en el canal de YouTube y yo voy a tratar de ayudarlas en lo que pueda. Les mando un beso gigante, gracias por el apoyo y nos vemos la próxima. Besito.